Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente el anda del Señor. Su rostro es un milagro. Capítulo 4. Ya vemos cómo el crear fronteras es todo un límite y es necesario que haya un fecundo intercambio para ir más allá de las fronteras. Y en ese intercambio lo importante es el principio de la gratuidad. No acogemos al otro porque nos trae algo o porque tiene algún valor especial que comprarse. Acogemos al otro por el otro, por su valor propio. De allí que lo local es muy importante para lo universal. No es una universalidad de pueblos que homologa, estandariza, es que reconoce el sabor propio de lo local. Y así hay un horizonte universal al cual vamos llegando todos, porque todos tenemos cabida, todos tenemos lugar. Y la propia región, la propia zona tiene su particularidad para aportar al concierto de la armonía de todos. Desde esta anchura de visión, el Papa ha hecho un capítulo 5 sumamente interesante y profundo acerca de la política. Para hacer posible el desarrollo de la comunidad mundial, para que haya fraternidad a partir de los pueblos, hace falta una mejor política para que esté al servicio del verdadero bien común. Como la política ha sido desprestigiada muchísimo, el Papa hace un discernimiento de las tendencias políticas de nuestro tiempo, en términos generales, evidentemente, para percibir cómo es necesario superar populismos y liberalismos, populismos egoístas y sentido de lo popular, que es otra cosa, de tal manera que se pueda superar una cierta tendencia a, podríamos decir, reunir a la gente en torno a ideales que finalmente la enfrentan a los demás pueblos y pretenden difundir ideas simple y llanamente porque están de moda y porque en base a cierta efervescencia llegan a constituir la fuerza de un determinado líder que en el fondo va a actuar simplemente haciendo concesiones de juego inmediato, pero que no tiene ningún futuro. Se refiere el Papa a los grupos populistas cerrados que desfiguran la palabra pueblo, puesto que en realidad no hablan, dice el Papa, de un verdadero pueblo. La categoría pueblo es abierta, un pueblo vivo y dinámico y con fruto es el que está abierto permanentemente a las nuevas síntesis, incorporando al diferente. No lo hace negándose a sí mismo, pero sí con la disposición a ser movilizado, cuestionado, ampliado, enriquecido por los otros. En esta visión populista equivocada existe inmediatismo, irresponsabilidad, afán simple y llanamente de tener votos, planes asistenciales para unas ciertas urgencias, pero que no son respuestas de fondo, sino pasajeras, uso de las personas para poder tener fama y lucro en medio del proceso corruptivo de la sociedad. Sin embargo, hay un abandono de algo esencial, el trabajo. Se promete ayudar con dinero provisoriamente a resolver urgencias, pero no se da estabilidad laboral,
un sistema que permanentemente permita que las personas vivan aseguradas en su trabajo y no privadas del trabajo. En esto, el sistema actual conduce a un populismo que en realidad traiciona los verdaderos intereses de las mayorías del mundo que necesitan un mundo tranquilo y estable. La fraternidad verdadera se expresa en el tener en cuenta los derechos fundamentales y estos derechos asegurados institucionalmente y con un ideal que va progresando en crecimiento humano. Y por eso se necesita una nueva forma de hacer política que vea directamente por el bien común y pueda generar una sociedad organizada que sea libre y creativa y que permita que la sociedad en su conjunto asista a los que no tienen posada para asegurar sus condiciones de vida. Esto no es una cosa que tiene que ver con ideologías izquierdistas o pensamientos sociales individualistas. Es una condición humana a ser desarrollada para que el ser humano sea plenamente humano. El Papa insiste en que no es un proceso mecánico que va a desarrollar como una varita mágica todas las soluciones. Es la decisión humana de superar lo que él llama la concupiscencia, que es este afán de mirarse solo a sí mismos en forma mezquina. De allí que el trabajo del corazón humano es fundamental, la capacidad de decidir teniendo sensibilidad y apertura a los problemas del otro. Y por lo tanto la tarea educativa de desarrollo de hábitos, de capacidad de pensar en forma más integral, la apertura de visión, la hondura espiritual, permite justamente cualificar positivamente aquellas experiencias humanas que permiten dar pasos para superar los abusos de poder tecnológicos, políticos o mediáticos. En ese sentido, las visiones liberales que ignoran la fragilidad humana e imaginan un mundo que responde a un determinado orden por sí solo, como si podría por sí solo asegurar el futuro, caen por sí mismas. El mercado no es el que resuelve todo. El mercado tiene su función, pero no es un dogma de fe. Es un pensamiento, dice el Papa, pobre, repetitivo, que siempre da las mismas recetas para lo mismo. El esfuerzo consciente y responsable de tener una diversidad productiva y una creatividad empresarial que asegure solucionar los problemas de la humanidad no se hacen con una receta. Eso crea una enorme fragilidad del sistema que se crea porque no está basado en su consideración, evaluación y transformación con la voluntad de los actores, de los ciudadanos, de la nueva política. Se necesita ciertamente construir y reconstruir permanentemente las estructuras sociales que se necesitan. En ese sentido, el Santo Padre propicia que también internacionalmente las instituciones se puedan reformar y hay que hacer una nueva reforma de las Naciones Unidas para que no dependan de los intereses de los más poderosos, sino para que sea un consenso de negociación, de diálogo social, para que por voluntad de todos las cosas cambien y juntos sepamos que estamos ante un futuro común que puede ser la destrucción y es preferible que sea la vida para todos. Como vemos, el tema de la política tiene pues una necesidad de amplitud muy grande. La política que se necesita es la que tiene una mirada amplia
que permite ver el conjunto y no los intereses mezquinos en los cuales a veces se entrampa la política. El Papa Francisco habla de un amor político, pero eso significa reconocer a cada uno, dice él, a cada ser humano como un hermano o una hermana, y buscar una amistad social que integre a todos. Y eso no es mera utopía. Exige decisión y capacidad de encontrar los caminos eficaces que hagan realmente posibles soluciones. Cualquier empeño en esta línea de amor político se convierte en un ejercicio supremo de la caridad, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad llamada caridad política. Esta rehabilitación de la política es importante, sobre todo cuando se tiene en cuenta que es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de caridad, porque se busca el bien común. Destaquemos como idea matriz que esta visión de la política que el Papa recoge de la tradición de la Iglesia tiene como valor fundamental que el amor no, digamos, deja de ser empeñativo, constante, persistente en poder tener una voluntad que supera los problemas que puedan haber y que derivan, sobre todo, de una especie de proceso ciego en que la economía se ha tragado la política, se ha comido la política. Entonces la política tiene que saber persistentemente reformar la economía y equilibrar las cosas. Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración.